Buenas tardes, compañeros. Hola, licenciado. Muy buenas tardes, compañeros. Mucho gusto. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, licenciado. Sí, se le escucha. Buenas tardes, licenciado. Es un gusto comunicarme con ustedes esta tarde. Vamos a tener nuestra segunda sesión de clases y el día de hoy vamos a iniciar ya nuestros puntos curriculares. Para ello les voy a sumar, voy a presentarles el contenido del día de hoy. Cualquier cosa nos comunicamos por el chat. Lo que sí quité fue que pudieran compartir su pantalla, los problemas que hubo en otra clase. Bueno, vamos entonces a
a subirles la presentación de esta tarde. Y voy a grabar la reunión también. Compañeros, ¿pueden ustedes ver en su pantalla el tema del método científico? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces voy a comenzar a explicar este nuestro primer punto. Fíjense que en nuestro documento este tema no aparece al principio, sino donde dice segunda parte. Y a partir de la página 135 está el tema del método científico. Y es que este libro también contiene temas de teoría de la investigación que, aunque ya la llevamos, necesitamos refrescar algunos conceptos y están aquí en el libro, y utilizar varios instrumentos, como por ejemplo las citas, los formatos del informe final. Entonces, si bien esto es parte de teoría, vamos a aplicarla en este curso. Por eso está dividido en dos partes. Y por eso comienza nuestro primer tema a partir de la página 135. Pues fíjense, jóvenes, que diversos autores se han preocupado por darle a las disciplinas teóricas un carácter científico. Y han coincidido en que ese carácter científico se puede obtener a través de la aplicación de un método riguroso. Es alguien que se refirió a esto. Por supuesto que aquí en esta presentación está sintetizado en su documento, pues está más explicadito lo que yo estoy exponiendo a continuación. Pues uno de estos primeros autores fue un intelectual del siglo XVII, que se llamó se llamó René Descartes. La obra que él escribió se llama precisamente El discurso del método. Pues en este momento lo que me interesa es lo que él afirmaba. Él consideraba que solamente las matemáticas, dice, en su tiempo, tenían un carácter científico. Los demás eran como mera distracción, y ese carácter científico se lo daba precisamente el rigor de una metodología que se aplicaba a las matemáticas y que se aplica, por supuesto. Y eso pues le daban a las matemáticas absoluta certeza. Entonces él consideraba en su tiempo que solo las matemáticas tenían un carácter
científico. Y precisamente como consecuencia de la aplicación XVIII, principios del siglo XIX, otro autor muy importante y que lo vamos a estar mencionando aquí en el curso fue Augusto Comte. Él, en la época de él, se consideraba que solo las ciencias naturales, además de la matemática también, tenían un carácter científico, no así las ciencias sociales. Pues él se encargó y trabajó para demostrar que también el estudio de los fenómenos sociales puede adquirir un carácter científico y, por supuesto, con la aplicación de un método. Y él creía que ese método para estudiar las ciencias sociales debía ser similar al que se aplica o al que se aplicaba en las ciencias naturales. O sea, en las ciencias sociales hay que aplicar un método similar al de las ciencias naturales. Se encargó de eso, se encargó de estudiar los fenómenos sociales y a él se le atribuye también la fundación de la ciencia que se llama sociología. Más adelante vamos a hablar de Augusto Comte. Pero aquí dos autores que nos indican la importancia del método para que los fenómenos que se estudian tengan un carácter científico. Ahora, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan, por favor, plantéenlo. Vamos a ver si hay alguien que... Ahorita hay 187, no hemos llegado a los 200. Vean, vamos a hablar ahora ya propiamente del método. Aquí hay una definición de método científico. Fíjense que esta definición que aparece acá de método científico es resultado de la síntesis de varias definiciones. Ya ustedes cuando tengan su documento van a leer varias definiciones y que diferentes autores han aportado elementos. Y aquí hay una propuesta de una definición de método científico con el aporte de varios autores. En primer lugar, nos vamos a referir al método en general. Dice que la palabra método viene del griego meta, que significa lo mismo en español, meta. Y la meta es un fin. Cuando hay una competencia, por ejemplo, de una carrera, pues cuando se llega al fin de la carrera es porque ha llegado a la meta. Meta quiere decir fin. También se asocia a la palabra propósito. Y la otra palabra es que conforman la palabra método es otro término griego, odos, que significa en español vía, que es sinónimo de camino. Entonces, de manera literal o
La palabra método significa la vía o camino para llegar a una meta. De forma general, eso es el método. Es el camino para llegar a una meta, para llegar a un fin. Y en el caso de la cuestión académica, el fin es obtener, alcanzar, construir un conocimiento. Bueno, ahora la definición de método científico. Vean, dice que es un proceso. Yo les pregunto a ustedes, compañeros, ¿qué quiere decir esa palabra proceso? ¿Qué significa para ustedes ese término? Sería una serie de pasos. Una serie de pasos. Así es. Una secuencia de pasos. Muy bien, Pablo. Stephanie creo que fue la que habló primeramente. Efectivamente, es una serie de pasos, es una serie de etapas, de fases. Es un proceso sistemático, sensorial y razonado que se sigue para la obtención del conocimiento. Repito, el método científico es un proceso sistemático, sensorial y razonado que se sigue para la obtención, podemos agregar también, y construcción del conocimiento o construcción del conocimiento. Bueno, ahora vamos a... Aquí hay un esquema que nos insiste en lo que es el método. Es un proceso, es sistemático, es sensorial, es razonado. Vamos entonces a referirnos a para que el método, bueno, el método en general, ¿qué dijimos que era, compañeros? ¿Qué es el método? Así en forma general. El camino para llegar a un fin. Perfecto. Ahora, fíjense que el método es un camino, ya el método científico, es un camino, y es un camino porque dice que aquí dice un proceso, y ustedes dijeron que es una serie de pasos, y los pasos se dan precisamente en un camino. Pero esta palabra proceso, pues nos da también la idea de algo que se está haciendo, de algo que se está realizando. ¿Entienden? Algo que está moviéndose, algo que está cambiando. No es algo estático, sino es algo que está en movimiento. Repito, es algo que se está realizando, es algo que se está haciendo. Eso nos da la palabra proceso, la idea de palabra proceso. Repito, no es algo inerte, estático, sino que es algo dinámico, activo, acción, en movimiento. Eso nos da la idea de palabra proceso. Es una serie de etapas, es una serie de pasos, es una serie de fases. Ahora, otra característica es sistemático. Jóvenes, para ustedes,
¿Ustedes qué idea tienen de ese término? Sistemático. ¿Qué quiere decir eso de sistemático? Sería algo que funciona como en conjunto, pero como conectado, digamos. Ajá, Lleva un orden. ajá, sí. Pues mira, la Lleva palabra, una, sí, lleva una serie de pasos. ese es un proceso, una Un serie de, conjunto ordenado de etapas, licenciado. un conjunto ordenado. La palabra ordenado es importante acá. Pues vean, jóvenes, eh, ese sistemático viene del término sistema. Y un sistema es un todo, es un conjunto. El sistema es un todo formado por elementos, por partes. En este caso son fases, pero es un todo compuesto por partes. Partes que están relacionadas. Aquí no dicen ni partes, aquí dice procedimientos, fíjense, fases. Concatenado quiere decir que están relacionados, que están ordenados también. Y tenía razón. Que están relacionados, son partes o elementos que están concatenados, que están ordenados, que están relacionados entre sí y con el todo. Entonces, un sistema, repito, es un todo formado por partes, por elementos, por etapas, por procedimientos que están relacionados entre sí, uno con otro, y también están relacionados con el todo. Significa que es sistemático. Procedimientos ordenados, relacionados entre sí y con el todo. Ahora, también es un proceso sensorial. Compañeros, ¿qué significa para ustedes eso de sensorial? Son las cosas que adquirimos por medio de los sentidos. Perfecto, eso es. Fíjense que nosotros comenzamos a captar el mundo, porque el método parte precisamente de los fenómenos de la realidad, de los objetos que están ahí en el mundo. Y ese conocimiento del mundo se inicia precisamente con los sentidos. Si ustedes ven a un niño, un bebé, conoce las cosas que están a su alrededor, pues a través de sus sentidos. Inicialmente él aplica su tacto y con el gusto también conoce muchas cosas. Ya más en la medida que lo va desarrollando, va aplicando más sentidos. Entonces, el mundo entra a nuestro cerebro a través de nuestros sentidos. Entonces, es un proceso sensorial. Y por último es racional. Nuevamente les pregunto, ¿qué quiere decir eso de racional? Lo que necesariamente es de la razón. Racional viene precisamente de razón, es ya procedimientos donde nosotros aplicamos nuestra mente, nuestro intelecto, nuestro cerebro, ¿verdad? Y dice el compañero que tiene lógica, por supuesto,
son procesos mentales, y a los procesos mentales también se le llama procesos lógicos. Muy bien. Ahora, estos procedimientos lógicos, estos procedimientos mentales, nos ayudan a profundizar, a comprender lo que captamos con nuestros sentidos. Entonces, para construir un conocimiento, se necesita también aplicar la razón. Se necesita realizar procesos racionales. Estas son las 3 características del método científico. Ahora, aquí dice proceso, como lo digo, también en lugar de camino pusimos proceso, porque proceso es una serie de pasos. Vamos por un camino. Es un proceso sistemático, sensorial y razonado que se sigue, miren ustedes, que se sigue. Entonces es como una vía, un camino, una guía también puede ser. Para la obtención, para la captación, para la construcción del conocimiento. Entonces, nuestro fin es esto, miren, el conocimiento, nuestra meta. Ahora, esta parte del conocimiento nosotros lo vimos en teoría de la investigación. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué idea tenemos de conocimiento? Con ustedes así con sus propias palabras, ¿qué es conocer? ¿Qué es conocimiento? Es un poco más difícil, ¿no? Quizás sea lo que se ha obtenido a través de la experiencia, ¿no? El conocimiento puede ser el reflejo de la realidad que nosotros pues llegamos a adquirir a través de nuestros sentidos. Muy bien. Hay dos opiniones. Si está relacionado con lo que les voy a explicar. Fíjense, jóvenes, que con la cuestión del conocimiento, piense que hay diversas interpretaciones del conocimiento. Hay una interpretación objetiva y una interpretación subjetiva, pero principalmente hay 3 interpretaciones de lo que es el conocimiento. Aquí se los pongo. Tres maneras de interpretar lo que es el conocimiento. Uno puede adherirse a cualquiera de ellas. Y yo particularmente, pues es más fácil explicar lo que es el conocimiento con esta primera definición. Dice, es el reflejo activo del mundo objetivo y de sus leyes en el cerebro humano. Es simplemente el reflejo del mundo en el cerebro. Así, sencillamente. Esta es una interpretación de conocimiento. Es muy utilizada. Eso de reflejo. Esta es una interpretación objetiva, es el materialismo histórico. Aquí hay otra. Esta también es una definición objetiva. Se parece mucho con otras palabras. Se consiste en la aprehensión mental del objeto. O sea, captamos al objeto con nuestra mente. Eso es lo que dice. Captamos mentalmente al objeto. Y luego dice en la formación de una imagen o una idea del objeto.
y luego se forma una imagen o una idea en nuestro cerebro de ese objeto. Entonces, lo captamos, ahí está el mundo, o un objeto del mundo. Lo captamos con nuestra mente y nos formamos una imagen de ese objeto. O sea, el conocimiento es una imagen del objeto de usted que está ahí en el mundo real. Si ustedes ven, se parecen bastantes estas dos definiciones. Y esta otra. Oh, ¿qué pasó? Ahí está. El conocimiento es una construcción. Este es del paradigma llamado constructivismo. El conocimiento es una construcción e interpretación mental de la realidad. Aquí sí hay diferencia. Aquí no es un reflejo o una imagen de ese objeto que está acá, sino que es una interpretación mental de la realidad. Es una interpretación. Entonces, el sujeto se relaciona con el objeto. Entre el sujeto, aquí lo voy a... Es una relación entre el sujeto y el objeto. Pero el sujeto que está conociendo, el cerebro de la persona que está conociendo, ya tiene una serie de experiencias, de conocimientos, de criterios, de principios, de valores previos. Y con eso que él sabe previamente, con esos criterios, con esos valores, él interpreta la realidad. Entonces, el conocimiento es una interpretación de la realidad. Pero es un objeto situado en determinado contexto. Por supuesto, en el contexto del sujeto. El sujeto está también en determinado contexto. Forma parte de determinado grupo. Se encuentra en determinadas condiciones. Y entonces sucede que cada quien, fíjense bien, cada quien interpreta la realidad según sus propios criterios. No es un reflejo del objeto para esta primera, por ejemplo. Para las dos esta. Un conocimiento es más verídico en la medida que se reflejen las características reales del objeto, tal y como es el objeto. En la medida que se refleje más fielmente el objeto, en esa medida el conocimiento es más verídico. Acá no. Acá cada quien interpreta al objeto de acuerdo a sus valores, experiencias, criterios. Y es un conocimiento para determinado contexto. No es un conocimiento general, sino al objeto situado en determinado contexto y el individuo también situado en determinado contexto. Estas son las tres interpretaciones del conocimiento. Como les decía, hay cositas que tenemos que repasar. Ustedes quieren repasar más esto del conocimiento. Este es el primer tema que está en su libro. Aquí está en la página, el tema comienza de la página 17 en su libro. Bueno, sigamos. Esto es lo que nuestra meta, el conocimiento. Ahora vamos a hablar de las fases del método general del conocimiento.
No, ya no hay ingreso. No llegamos a los 200, llegamos a 199, pero 198 ahorita. Pero ya somos bastantes. Bueno, vamos aquí, no sé por qué les gusta tanto la N a ustedes. Está bien, ahí, a mí me gusta tener bastantes estudiantes. Y gracias a Dios ustedes no hubo problema en la clase anterior, ni tampoco en esta. Y esperamos que así sigamos. Sigamos jóvenes. Bien, vamos a hablar acá de las fases del método, de los pasos que conlleva el método. El método general del conocimiento. Método general del conocimiento. Ya hablamos un poquito del conocimiento, por lo menos 3 definiciones. Veamos entonces esas. Fíjense que en general podemos hablar de tres fases. Oigan bien, 3 fases. Que es la fase sensorial, la fase racional y la fase de confrontación con la realidad. Repito, la fase sensorial, la fase racional y la fase de confrontación con la realidad. Veamos nuestra primera fase. ¿Cuál es la primera fase, Juanes? La sensorial. Esta es la primera fase. Muy bien, bueno. Dice que el método se inicia con el conocimiento de lo concreto. Aquí comenzamos ya un poco difícil la cosa, pero lo vamos a explicar. Compañeros, para ustedes, ¿qué quiere decir eso de lo concreto? Concreto, ¿qué es lo concreto? ¿A qué se le llama? ¿Qué es, Francisca? Algo real. Algo establecido. ¿El Leslie quién dijo? Una verdad absoluta, licenciado. Que existe. Una verdad absoluta. A ver, ¿qué más? ¿Alguna otra opinión? Algo concreto que existe y es establecido. Bueno, Claricia, repita que lo hablaron las dos juntas. Claricia. Que sí existe y es real. Aquí dice, alguien puso ahí algo real, algo comprobable. Dice. Algo Madeline, que ya ha ¿también pasado algo? el proceso. Bueno, muy bien, muchas gracias por sus aportes. Aquí también pues, Licenciado, claro. yo quería aportar, tal vez sería una base que ya está establecida. Lo que está establecido. Miren, pues, vamos a interpretar aquí lo concreto. Vean, lo concreto, como alguien puso ahí, es algo real, dice. Sí, efectivamente es algo real, algo que está ahí en el mundo. Como objeto del mundo, una cosa, un fenómeno es concreto. Eso es una cosa. Bueno, pero por otro lado, ese conocimiento es un conocimiento total. Un objeto que nosotros tenemos a la vista, por ejemplo, mi teléfono celular, lo captamos totalmente. En primer lugar, es algo que está ahí, aquí en el mundo real, en mis manos. En segundo lugar,
lo conozco o lo capto en forma total, completo, el celular. Todo, en lo que podemos, lo que nos permite nuestros sentidos, captamos todo ese objeto. De un lado, del otro, por los lados, todo el objeto. Entonces, es un objeto del mundo real total. Y fíjense que esta fase sensorial también es llamada concreción sensorial. Aquí ya vamos complicando los términos. Pero vieran que no. Cuando hablamos de la concreción, hablamos de un conocimiento de lo concreto, es decir, de un objeto del mundo real, pero de manera total. Es un conocimiento total de un objeto. Y sensorial, porque ese conocimiento es a través de los sentidos. Entonces, miren lo que dice acá. Es el conocimiento total del objeto. Es un objeto del mundo real, pero es un conocimiento total de él. Es el conocimiento total del objeto. Constituye el reflejo en la mente humana. Como ven, aquí estamos utilizando la primera definición de conocimiento. Ese reflejo en la mente humana de sus características externas a través de los sentidos. O sea, a través de los sentidos captamos sus características externas, las características que aparecen ante nuestros ojos, ante nuestros sentidos. Esa es la conclusión sensorial. Así se le llama a esta fase sensorial también. Bueno, veamos las fases, los procedimientos de esta fase sensorial. El primer procedimiento es la sensación. Es un reflejo de las propiedades o características individuales del objeto obtenidos yo diría que aquí no es obtenido, sino obtenido, porque se refiere a ese reflejo. Obtenido mediante los sentidos. Y así hay cositas que se pasan, ¿viste? Entonces, es un reflejo de las características individuales del objeto. O sea, de una característica del objeto. Una característica, si nosotros reflejamos una característica de un objeto, es una sensación. Por ejemplo, nosotros estamos, vamos a suponer que estamos sentados en una mesa. Bueno, ahí estamos viendo la mesa. Pues una característica de esa mesa es su color. Y nosotros captamos ese color de la mesa mediante el sentido de la vista. Entonces, el color negro de la mesa, si es una mesa negra, puede ser café, o puede ser blanca, no sé de qué color sea su mesa, pero esta es una sensación. Son características individuales. Por ejemplo, el color de la mesa. Esa es una sensación. Los objetos estimulan nuestros sentidos y provocan las sensaciones. Entonces, el color estimula nuestros sentidos de la vista y se convierte en una sensación. Pero fíjense que solamente con el sentido de la vista captamos más características. Incluso podemos ver
la forma de la mesa. Puede ser una mesa rectangular o una mesa cuadrada o una mesa redonda. Esta es una característica. También podemos captar, si las matamos, quiere decir que ya tenemos hambre. Y entonces provoca otra sensación que captamos a través de nuestro oído, el sonido. Si ponemos la mano sobre la mesa, captamos varias sensaciones. En primer lugar, la textura de la superficie. Es lisa, está corrugada, está fría, está caliente. Cada una de estas son sensaciones. ¿Viste? Cada una de estas es una sensación. Su temperatura, su textura es otra sensación. Su sonido es otra sensación. Su forma, otra sensación. Cada una de estas es una sensación. Las propiedades individuales del objeto. Cada una de estas es una sensación. Ahora, la percepción. La percepción. Fíjense que cuando nosotros aplicamos nuestros sentidos a un objeto, por ejemplo, aplicamos la vista, y solo con la vista captamos ya varias características del objeto. Ahora, si la tocamos, otras características. Si la somatamos, otras características. Si le pasamos la lengua, otras características. Entonces, sucede cuando nosotros entramos en contacto con el objeto, aplicamos todos nuestros sentidos y captamos no una, sino muchas características del objeto. Captamos un conjunto de características del objeto. Y como captamos muchas características, captamos un conjunto de sensaciones, entonces captamos al objeto completo. Captamos al objeto total. Y por eso es concreto, porque captamos al objeto total. De manera entonces que la sensación es un conjunto de sensaciones. Son muchas sensaciones. Son varias sensaciones que permite obtener el conjunto de sus características particulares externas. Esa es la sensación. Entonces, ¿qué diferencia encuentran ustedes entre la sensación y la percepción? ¿Quién me puede decir? Ajá. Como distinguiendo, y la otra, la percepción, ya es como todas en conjunto que lo hacen ser lo que es. Exacto. Esa es la diferencia. El concepto percepción es más general que sensación. Bien, ahora este otro procedimiento. Aquí ya entra el cerebro, pero principalmente es resultado de la acción de los sentidos. Por eso se ubica dentro de la fase sensorial también. La representación sucede que los estímulos que nos dan los objetos y que captamos mediante nuestros sentidos no se quedan en los órganos de los sentidos. No, los sentidos trasladan esos estímulos a través de las neuronas hacia el cerebro. Y entonces todas esas características que captamos
con nuestros sentidos nos permite formarnos una imagen en nuestra mente. Ya nos fijamos una imagen de ese objeto en nuestra mente, en nuestra conciencia. En el caso de las definiciones, las memorizamos. Pero el memorizarlas, fíjense que sigue siendo un procedimiento eminentemente sensorial. Porque aprendemos una definición a través de oírla, a través de leerla, varias veces. Así como yo les he repetido ya varias veces la definición de método científico. Es un proceso sistemático, sensorial y razonado que se sigue para la obtención del conocimiento. Entonces, no lo tengo en la mente, pero ya lo puedo repetir. El método científico es un proceso sistemático, sensorial, ¿y qué más? Lo voy a repetir. Racional. Racional, que se sigue, puedo decir que se sigue, pues quiere decir que es como una vía, un camino, ¿va usted? Que se sigue, ¿para qué? Para obtener conocimiento. Perfecto, ahí estamos. Ahí estamos. Entonces ya se nos va. Cuando ya se nos queda, es porque nos ha entrado por nuestros sentidos. Lo hemos leído, lo hemos oído y ya lo repetimos, lo memorizamos. Esto es la representación. La representación. Dice, es la reproducción de lo percibido en la mente del sujeto. Permite fijar una imagen en nuestra conciencia o memorizarlo. Bueno, entonces esto es en cuanto a la representación. Ahora, sigamos. Vamos a hablar de la fase racional, o también como es racional, mental se le llama también fase lógica. Fíjense bien, pues. Nuestra fase lógica, ahora, esta fase lógica es necesaria para el conocimiento, porque no es suficiente con memorizar una definición, conformarnos una imagen de un objeto. No, tenemos que profundizar más. Tenemos que comprender la definición. Tenemos que adentrarnos en ese objeto para realmente conocerlo. Y ese proceso lógico comienza con el análisis. Jóvenes, según su criterio, ¿qué es el análisis? ¿Qué es analizar? ¿Podría ser estudiar algo con profundidad? Con profundidad. Examinar detalladamente alguna situación o objeto de estudio, ¿no? Detalle, presionar detalladamente, dice los compañeros. Rocío Marisol, ahí está también, es la subcoordinadora del grupo. Rocío Marisol. Bien. Vamos a ver. Fíjense que eso de los que dijeron detallados, sí, tiene razón. Porque el análisis consiste en dividir
en separar, en desintegrar mentalmente un todo en sus partes para estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos, sus características, así como las relaciones entre sí y con el todo. Entonces, básicamente es separar, dividir mentalmente las partes de un todo. Pero no solo para desarmarlo a usted, sino para estudiar cada parte. Y sucede que cada parte tiene partes más específicas. Hay que hacer sus siguientes análisis en cada parte, fíjense ustedes. Entonces, por ejemplo, con la mesa. Ahí tenemos la mesa. Si vemos, si ya profundizamos, aplicamos nuestra mente, nos damos cuenta que la mesa tiene varios elementos. En primer lugar está la parte de arriba, la más visible, la superficie de la mesa. Ahí pueden ver ustedes, puede ser de madera. Pueden dar cuenta si tiene pintura o no tiene pintura. Puede ser también de plástico, puede ser de hierro o de metal, puede ser de vidrio. Y tiene otras partes. Tiene unos elementos como sostener esa estructura de arriba. ¿No? La mayoría tiene 4 patas. Entre pata y pata también hay unas reglas o tendales, mantienen abierto y sostienen las patas. Abajo, si son de plástico o de metal, tienen unos protectores. Algunas se doblan, miren, tienen una serie de partes. Y ¿qué función tiene esa parte en ese objeto? Cada partita, ¿qué función? ¿Y qué relación tienen con las demás partes? Eso es el análisis. Y en el caso de las clases, de los cursos, por ejemplo, cuando nosotros analizamos una definición, por ejemplo esta, necio, usted. El método científico es un proceso sistemático, sensorial y razonado que se sigue para la obtención del conocimiento. Analicemos la definición. Bueno, en primer lugar es un proceso. Ya hablamos que es proceso, ustedes opinaron también. Luego ya estudiamos por qué es sistemático, por qué es sensorial. Y ahora estamos analizando otra parte que es también racional. ¿Verdad? Y cada parte tiene todavía otros elementos más específicos. Por ejemplo, es sensorial. Y vemos que lo sensorial conlleva la sensación, la percepción, ¿y qué otra cosa, jóvenes? Representación. Perfecto. Y ahora estamos hablando de lo razonado. Y comenzamos con el análisis. Estamos comenzando con el análisis. Bueno, digamos. Cualquier pregunta, jóvenes, pueden hacerla. Solo yo les he preguntado a ustedes. Pero ustedes no me han preguntado a mí. Pero sigamos. La fase racional, o la otra parte es la abstracción. No, fíjense que el análisis
nos sirve para llegar a abstraer, la abstracción. Veamos qué quiere decir eso de abstracción. Miren, cuando nosotros tenemos separadas todas las cosas, nos damos cuenta que algunas cosas son más importantes que otras. Es decir, hay unas cosas muy simples. Hay cosas que tienen todo, por ejemplo, todos los elementos que se llaman mesas, que es, por ejemplo, la parte de arriba, la superficie de arriba. Si no está esa superficie en donde poner la comida, en donde poner los libros, en donde poner la computadora, si no esa parte de arriba, no es mesa, fíjense usted. Porque muchas cosas tienen patas, al igual que las mesas. Tienen 4 patas, es igual que la mesa, de ahí. O 3 también pueden tener. Igual que la mesa, o una también incluso. Fíjense. Pero esa parte de arriba no puede, ya nos damos cuenta cuáles son las más comunes para todos los objetos que se llaman mesas. Dentro de la mesa, ¿cuál es más importante que la otra? Hay unas mesas que en la parte de arriba tienen, en la orilla tienen un protector. Y hay otros que no la tienen. Y ese protector, diríamos, juega un papel secundario. Algunas patas de la mesa tienen un protectorcito abajo también, otras no. Eso también es secundario. Cuando nosotros vemos qué es más importante que otro, ahí estamos realizando una abstracción. Cuando nos damos cuenta cuáles son los elementos que tienen, o el elemento que tienen todas las cosas que se llaman mesa, ahí estamos haciendo una abstracción. Y esas cosas, que tienen todos los objetos que se llaman mesas, esas son las partes esenciales del objeto. ¿Verdad? Y el propósito, por ejemplo, de la superficie de arriba es para poner objetos. No es para que se siente una persona ahí. No es ese el propósito. ¿Verdad? Entonces, nosotros vemos esas cosas que le dan la naturaleza al objeto, son las esenciales. Y si se las quitamos, se convierte en otra cosa. Esas son las esenciales, por ejemplo, un escritorio. Un escritorio, pues, tiene diferentes partes. Podemos descomponer todas las partes de un escritorio. La parte tiene compuesto por una estructura donde uno se puede sentar, tiene donde recostarse atrás, tiene también una paleta donde escribir. Pero esa paleta donde se escribe, fíjense que por eso se llama escritorio. Y si se le quita esa paleta, se convierte en otra cosa. ¿En qué se convierte, compañeros? Si a un escritorio se le quita la paleta. ¿En qué se convierte un escritorio? Se convierte en otra cosa. Y esas cosas que le dan la naturaleza al objeto son sus partes esenciales. Y cuando nosotros establecemos cuáles son las más importantes, las más generales, las más simples y esenciales del objeto, entonces hemos realizado el proceso de abstracción. Vamos a seguir eso con el próximo día. El día de hoy nos vamos a quedar acá. Vamos a... Licenciado.
Sí, compañero. Y ese tema de la abstracción, si se fuera a aplicar a un problema, ¿cómo lo desglosaría usted? Depende del problema. En un problema utilizamos mucho la abstracción. Ajá, por ejemplo, yo recordaba... Utilizamos todos los diferentes elementos que están incidiendo en el problema. Todos. Ahí estamos analizando. Cuando vemos todos los elementos, nos damos cuenta cuáles son los que más inciden en ese problema, los que están provocando el problema. Y ahí estamos realizando una abstracción. Esa comparación y determinación, cuáles son los más importantes, ahí estamos realizando una abstracción. Ok, licenciado. O sea que la abstracción de un problema serían las causas que lo provocan, ¿no? Exactamente, sí. Las causas principales pueden ser varias, pero entre todas hay unas que son determinantes. Y ahí Pero estamos. Solamente son las causas y los efectos. Ajá, eso. Ahí estamos realizando una abstracción. Bien, compañeros, por hoy hemos terminado nuestra clase. Solamente le quería pedir a a Andrea y a Rocío, también se pueden incluir en el grupo porque necesito mientras... Sí, con gusto. Le enviamos el link cabalmente por el correo. Ahora, si desea, también tengo el link aquí en la mano. Se lo coloco ahorita en el chat para que lo pueda copiar. Eso, y también quiero subirles el programa para que les sirva de guía mientras habilitan Moodle. Ahora, fíjense que no hay ninguna referencia respecto a Moodle. Por lo tanto, fíjense ustedes que parece que se va a tardar un poco esto. Si a finales de la semana vemos que no hay nada, a principios de la otra semana vamos a tener que habilitar una sección en Classroom, la sección N para Classroom, y yo les voy a pasar ¿cómo se llama? El enlace. ¿Oyeron, compañeros? Licenciado, me parece perfecto, y tal vez en esa aula virtual de Classroom nos podría compartir las diapositivas que está desplegando. Exactamente, eso también ustedes lo necesitan, entonces todo esto necesitamos trasladarlo. Entonces, yo creo que lo otro se va a tardar un poco. Dice que me salí de ¿cómo se llama? No sé por qué. Entonces, vamos a crear una sección y aunque lo habiliten después, ya avanzamos algo con Classroom. De manera que vamos a crear ahí una sección, ¿vieron? Ahora, con respecto a algunos compañeros, fueron muy poquitos los que solicitaron el libro, nos hemos tardado porque son muy pocos. Y realmente un repartidor es más lo que gasta de ir desde la zona 18 hasta Matitlán que los libros que va a repartir. Estoy esperando que haya un poquito más de solicitudes para hacer el reparto. Vamos a hacer a finales de semana o principios de la otra semana. ¿Vieron? Bien, compañeros, me despido de ustedes. Cuidémonos, compañeros. Fíjense que miren, para los que están preguntando por el libro, pueden llamarme por un momento. Bueno, si ya ya estoy ahí metido en Classroom, en WhatsApp, ahí les voy a poner el link. O creo que la compañera ya lo hizo. Si no, de todas formas, llámeme al 4724-5050. Y les decía, compañeros, que guardemos nuestras medidas de seguridad. Licenciado, ¿Sí? ¿podría corroborar su número? ¿Cómo? ¿Ya no? ¿Podría volver a decir el número? Sí.
Sí, señorita. Mire, les decía lo siguiente, compañeros. Fíjense que el día de hoy falleció un compañero catedrático, pues uno de los más jóvenes y grandote, fíjense, se murió de COVID, lastimosamente. Estamos muy tristes se llamaba Javier Aguilar, pues lastimosamente Dios lo recogió en su seno. Entonces debemos de cuidarnos, compañeros, guardemos todas las medidas para no contagiarnos. Compañeros, yo me despido de ustedes, pasen muy buena tarde y nos vemos el próximo día. Gracias.